Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar esta cuarta clase y vamos a hablar de los motores del guión. Personalmente, esto es absolutamente subjetivo. Para mí, el motor de la historia, del personaje, el motor de la escritura del guión es el verbo, y lo que no tengo en claro es cuál sería el motor de la estructuración del guión. Eso lo dejo para que ustedes lo puedan pensar. Me gusta pensar en la secuencia como motor. Cada secuencia va generando un movimiento, pero no tengo una argumentación sólida. Lo que vamos a ver del verbo, que es lo que nos ocupa en esta clase, es primero entender que es un motor muy complejo, porque desde la gramática el verbo se estudia mucho. Hay muchísimo para estudiar del verbo y lo que nosotros necesitamos es tomar de esas partes que estudia la gramática lo que nos puede llegar a servir. Otro problema que tenemos es que nos vamos a basar muchísimo en la semántica del verbo. Y si bien hay una estructuración sólida en la morfología, la sintaxis y la sintaxis en la semántica, hay un desarrollo, pero no está cerrado, no es un desarrollo concluido. Entonces nos tenemos que meter en un terreno bastante complejo. Y la idea de este curso es que ese terreno complejo sea fácil y podamos verlo de manera sencilla. Lo primero que tenemos que saber es que escribimos en el presente del modo indicativo. Esto ya lo había dicho en una clase anterior. El presente del modo indicativo tiene denominaciones específicas que las van a poder leer en el PDF, las pueden encontrar en cualquier definición de cualquier página web. Lo que nosotros vamos a tomar son ciertos parámetros para utilizarlos, algunos con los personajes, algunos con una serie de descripciones. A título informativo, lo pueden recuperar de cualquier página web. Lo interesante es que acá nos vamos a dedicar a ver entre todos, porque no es una tarea desarrollada, digamos que cada una de las denominaciones especiales las van a ir viendo ustedes y las van a ir probando ustedes. Yo ya he probado y algunas me sirven, otras no. Y la idea es confrontarlas y charlarlas y debatirlas. El anclaje verbal es fundamental para nosotros. Los verbos tienen un anclaje temporal, es decir, cuando nosotros vamos a referirnos, vamos a referir algo, vamos a narrar, nos anclamos en un tiempo que nos va a llevar hacia atrás y hacia adelante. En el guión no se puede hacer esto. Nos mantenemos en un presente constante. Entonces esta parte también la vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es el modo de acción, que tiene que ver con el significado de los predicados y con el significado que tiene el verbo. Acá es donde tenemos que prestar especial atención. El verbo como motor va a tener un significado que nos va a servir para que sea pleno, para que tenga un significado pleno, o nos va a dejar como a mitad de camino y va a necesitar sumar palabras para resaltar el significado. Esta es la parte más compleja que tenemos que ver, pero también es la más apasionante. Vamos a trabajar con los verbos y los vamos a diferenciar por el tipo de significado que tienen. El presente del modo indicativo. Bueno, acá como pueden leer, el presente del modo indicativo y sus variantes se utilizan para indicar acciones o situaciones que están relacionadas con el momento de habla, ya sea en el sentido estricto, en un contexto histórico o para expresar verdades generales. Cada variante tiene su uso específico. Les voy a leer la definición que da la RAE acerca del presente. Y lo hace en una definición muy cortita. El presente expresa la coincidencia de la situación designada con el momento del habla. Y esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Porque lo que nosotros vamos a contar es lo que se está desarrollando. Lo que nosotros podemos ver que sería lo que ve una cámara. Lo que ve la cámara que filma. Y lo vamos a hacer
con el motor de los verbos. Por ejemplo, en el apartado que dice que expresa verdades generales, por ejemplo, uno lee definiciones como la Tierra gira alrededor del Sol, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esas son las verdades universales y en el español las utilizamos en presente, es decir, nombramos esas verdades como presente. Pero también, por ejemplo, un personaje puede tomar, de hecho lo hacemos todo el tiempo y lo hacemos mucho en las redes sociales cuando hacemos opinología, tomamos verdades que son nuestras y que son subjetivas y las lanzamos de esta misma manera, como si fueran verdades universales. El idioma las interpreta así. Y así, por ejemplo, un personaje puede decir, en este pueblo se cumple la ley. Y lo puede alargar como una verdad universal, cuando en realidad podemos mostrar imágenes donde sucede precisamente todo lo contrario. Bueno, la idea de estas denominaciones específicas del presente es que nos puedan llegar a servir para tomar herramientas y colocarlas en el personaje o en el desarrollo de las acciones. Y la mejor idea para esto es jugar. Es hacer de estas denominaciones una cuestión lúdica. Que después veremos si sirve o no. Pero vamos a tomar mano porque es bastante complejo referir constantemente las acciones en un punto en el que no podemos ir ni para atrás ni para adelante. Siempre tenemos que estar en ese presente. Entonces, estas denominaciones específicas del presente, yo los invito a que las utilicen para jugar y para desarrollar partes que a ustedes por ahí les cuesten más o quieran sumarle a los personajes o a las acciones. Como les había dicho, el anclaje verbal nos permite movernos hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro que generalmente está escrito en pretérito, cuando la voz narradora va hacia atrás, usa el pluscuamperfecto y cuando va hacia adelante utiliza el condicional. Pero el anclaje está puesto en el pretérito. Acá hay un ejemplito del presente, en el que podemos ir hacia atrás y hacia adelante. Como nosotros en el guión esto lo tenemos absolutamente vedado y no podemos movernos más que de esta parte, algunos adverbios y el participio nos van a ayudar, eso lo vamos a ver más adelante, nos van a ayudar a solucionar esta manera de poder relatar, poder narrar un pasado inmediato que se entienda, pero que no se vaya a un tiempo de anterioridad. El modo de acción. Esta es la parte más linda, la parte más bonita, porque lo que vamos a hacer es trabajar con el significado del verbo. Más allá de la definición gramatical, que bueno, para aquellos que quieran profundizar por cuenta propia lo pueden hacer. Yo lo que quisiera es que ustedes se concentren en el significado que tiene el verbo. Es decir, la capacidad que tiene como motor. Por ejemplo, si yo digo llueve, tiene un significado pleno, pero si yo tomo estos dos verbos que son copulativos y los vamos a ver después en las reglas de escritura, son complejos porque son verbos que están metidos en un enunciado, en una oración, pero necesitan palabras para completar el significado. Ustedes vayan viendo esta parte, estos verbos, vayan viendo los verbos con los cuales se escriben y vayan viendo si el poder que tiene como motor, como significado propio. Eso van a ver que les va a servir para empezar a reescribir oraciones, a generar otros verbos y van a empezar a hacer otro tipo de cosa que es esta, que la vamos a ver en próximas clases, que son las inversiones sintácticas, que es el ABC para mí de escribir un guión. Cuando uno tiene una cierta cantidad de parámetros y de escritura desarrollada,
Las inversiones sintácticas son el ABC y la parte más bonita que podemos darle al guión para parametrizar no solo la lectura, sino también el recorrido de las tomas. Esto ya es mucho más complejo. Pueden con estos verbos, lo pueden hacer del siguiente modo, esto me estaba olvidando de decirles. En el Word online de 365 de Microsoft, si tienen una cuenta de Hotmail o de Live, si no les recomiendo que se abran una, ustedes pueden escribir, pueden copiar y pegar parte del guión si no lo están haciendo en Word, y en el que es en línea, yo por lo menos en el que es en línea lo vi, en el que tengo en el CPU no me deja hacer eso, tiene una parte que hace una lectura en voz alta de lo que escribimos, pero ahí se pueden marcar los sustantivos, los verbos, los adverbios y todas las clases de palabras. Entonces, si lo ponen ahí y ponen marcar los verbos, además de que van a ir escuchando el relato, que eso también es importante, ir escuchando lo que vamos escribiendo o leerlo en voz alta, van a tener ya reflejado la clase de verbo y los van a tener más cerca. Eso es en el caso de que tengan mucha información escrita o ya tengan un guión largo y quieran hacer todo un mejoramiento de, de la, de la redacción. En este último segmento de la clase vamos a ver el personaje. Lo que tenemos que entender primero es que ocupa un rol. Y ese rol no solo va a tener una etiqueta que va a estar vinculada a la historia, también significa la cantidad de paga que va a recibir. En líneas generales, podemos entender que el papel protagónico de un actor muy caro no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo caché que el de un personaje secundario o los personajes extra que no perciben dinero por aparecer en una película. De hecho, no tienen diálogo. Si tienen diálogo, por ley se les tiene que pagar. Entonces, este rol que va a cumplir el personaje tiene esos dos motivos. ¿Cuál es el motor del personaje? Básicamente va a ser el desequilibrio. El personaje va a estar desequilibrado, ya sea interior o exteriormente, y lo que va a buscar es el equilibrio. Esto es, puede tener un deseo que lo impulsa hacia adelante a buscar, a concretar ese deseo, o puede existir un factor externo que lo condicione y lo desequilibre, con lo cual lo que va a buscar es el equilibrio con el que estaba, el equilibrio del bienestar con el que vivía. En todo ese trayecto, que es el trayecto de la película, desde que se inicia el clímax, lo que va a existir es el arco del personaje. El arco es el recorrido interior y el cambio que puede llegar a tener ese personaje durante el film. Hay personajes planos, que se los llama personajes de arco plano, que no cambian, es decir, no evolucionan con la historia. Y otros personajes que sí, que tienen una serie de condiciones que lo hacen evolucionar. Lo que tenemos que tener en cuenta y diferenciar de la literatura es que el personaje está sometido a un tiempo de pantalla. Esto no es lo mismo que un personaje que está insertado en una novela. De hecho, ustedes seguramente leen novelas y cuando ven la película que está basada en esa historia van a encontrar muchísimas diferencias. ¿Qué significa que el personaje y la historia están sometidos al tiempo de pantalla? Bien, tiene que ver con el espectador. El espectador que está sentado en una butaca prestando atención a una pantalla de cine es el mismo que el lector. No son la misma categoría. El lector
puede cerrar la novela, continuarla en otro momento. El espectador está poniendo tiempo en esa pantalla. Entonces, respecto del género que va a ver, está esperando una serie de acontecimientos que son necesarios para que no abandone la butaca y se vaya. Todos estos condicionamientos hicieron que la industria se adecúe y haga un tratamiento de la historia que tiene que empezar a incluir puntos de giro que van a tener la función de mantener al espectador atento a la pantalla. De acuerdo al género, por supuesto, si yo soy una persona que me gusta ver películas de terror, probablemente si vaya a ver una película de género romántico me aburra y me vaya. Pero yo voy a ver una película de terror, como espectador me gusta poner mi atención en esa película, ese tipo de género tiene que tener puntos de giros que son comunes a todas las películas y que van a estar vinculados con el género. Eso es algo que lo diferencia de la literatura y que hay que tener en cuenta. En líneas generales, en un largometraje, entre los 10 y los 15 minutos va a suceder algo, se lo denomina esto como el despegue de un avión, la película despega, y entre los 25 y los 35 minutos más o menos va a estar el primer punto de giro. En el centro de la película puede llegar a existir también un giro dramático que va a llevar a los personajes hacia, va a definir la historia hacia el segundo punto de giro que está en el clímax y que después define el final. Bueno, es importante, yo les hice este dibujito que entiendan porque este Pac-Man que está acá, en este grupito, va a intentar comerse el personaje y reducirlo. Y hay que tener cuidado con esto. Si bien esto que es la parte maravillosa, que es el rol y la composición del personaje y el corazón del personaje, que va a tener su propio arco y va a salir a buscar ese deseo que lo moviliza, o por ejemplo en las películas de catástrofe, va a tratar de recuperar el equilibrio, de salvar a su familia de mal mayor. En este contexto que va a estar sometido y en el que tiene que respetarse ciertos puntos de giro, no suceden si no se toman en cuenta lo que va a suceder, que se va a formar una especie de Pac-Man que va a tender a comer. Si bien esto se estudia en una diplomatura de guión, profundiza y nosotros no lo vamos a hacer, es importante que tengan en cuenta esto. Acá en este curso lo que vamos a hacer es sumar categorías de lengua y comunicación, tips muy básicos para que ustedes puedan agregarle a los personajes. Bueno, espero que les haya gustado esta cuarta clase. Recuerden, para resumir, hablamos del verbo. La tarea para realizar tiene que ver, más allá de que hay que escribir en el presente del indicativo, de que no tenemos un anclaje verbal, yo lo que necesitaría que hagan es que empiecen a identificar cada uno de los verbos y vean el significado que tienen, si tienen un significado pleno o si ese verbo le falta mucho contenido para poder predicar algo, para concientizar esto para más adelante con listas de verbos empezar a nutrir las acciones del personaje. Recuerden que el verbo es el motor con el que vamos a escribir. Y después, por otro lado, el personaje, que es el alma propia de la historia y que es el motor de la historia, va a tener su propio camino, va a tener su propia nutrición, va a tener su propia identidad. Esto es la parte maravillosa con la que trabajamos y vamos componiendo el personaje, pero recuerden que este personaje va a estar sometido siempre al tiempo de pantalla, entonces muchas cosas que podemos desarrollar en la narrativa las vamos a tener muy condicionadas a la hora de
tratar de generar acciones para ese personaje. Esto es también importante que lo tengan en cuenta como premisa. Más adelante vamos a darle también aditamentos y vamos a agregarle cuestiones, pero no vamos a hacer un trabajo profundo sobre el personaje. Mientras ustedes mantengan estas cuestiones sencillas de fijarse en el verbo y de entender que el personaje no es el mismo que vamos a encontrar en un cuento, una novela, vamos ya por muy buen camino. Espero a todos en la clase número 5. Sigan escribiendo en el modo indicativo todo aquello que habían tenido en el modo subjuntivo y cualquier duda que tengan, me la van pasando por el mail o por el contacto que tengan. Les mando un abrazo muy grande a todos.